Hubo un tiempo en que el Sahara no era un desierto, sino un Edén verde vibrante bajo el sol africano, un paraíso de lagos y sabanas donde la vida florecía sin límites. Pero hace 11.000 años, el clima cambió. La fase húmeda del Holoceno llegó a su fin, y una sequía implacable comenzó a devorar la tierra, obligando a cada ser vivo a emprender un éxodo desesperado hacia el último refugio hídrico. El Nilo. Una arteria de vida en medio de la desolación. Aquí, en el encuentro entre la tierra roja del desierto y el limo negro del río, nacería la civilización más extraordinaria de la historia. Esta no es solo la historia de un imperio, es la crónica de cómo la humanidad desafió a la muerte para alcanzar la eternidad. Bienvenidos al Antiguo Egipto, un viaje inmersivo a las raíces de nuestra propia civilización. Cada año, el río inundaba el valle, depositando un manto de fertilidad absoluta. Los egipcios llamaron a esta tierra Kemet, el suelo negro, el motor biológico de su existencia. Aquellos nómadas se convirtieron en arquitectos del agua. Aprendieron a leer los ritmos del río, transformando el caos de las crecidas en un sistema de agricultura que alimentaría a una nación entera. Hacia el año 3100 antes de nuestra era, un líder emergió para unificar estos clanes bajo una sola corona. Narmer marcó el inicio de una entidad política capaz de movilizar el trabajo masivo necesario para desafiar al tiempo mismo. Memphis surgió como la primera gran metrópolis. Sus muros de caliza blanca, conocidos como Ineb-Hech, brillaban bajo el sol como un faro de orden y poder centralizado. En el corazón de este estado latía la Ma'at, el concepto divino de equilibrio y justicia. El faraón y su visir no solo gobernaban hombres, administraban el orden cósmico para evitar que el mundo descendiera al caos. En Saqqara, la arquitectura dio un salto evolutivo. El uso del ladrillo de barro fue abandonado por la piedra eterna. La pirámide escalonada de Djoser se convirtió en la primera montaña artificial construida por el hombre. La ingeniería alcanzó una precisión que aún hoy desafía nuestra lógica. Millones de toneladas de piedra fueron movidas con una logística perfecta, alineando monumentos con los puntos cardinales con un error de apenas fracciones de grado. Y allí, vigilante, la gran esfinge. Un guardián que, según las huellas de su propia erosión, podría ocultar secretos mucho más antiguos que las mismas dinastías que la reclamaron. Al caer la noche, Giza se convertía en un espejo del firmamento. Las pirámides, revestidas de caliza pulida y coronadas con oro, reflejaban la luz de las estrellas, alineándose perfectamente con el cinturón de Orión. Pero el legado de estos constructores iba más allá de lo visual. En las profundidades de la Gran Pirámide, la piedra parece diseñada para vibrar, una frecuencia de 117 hercios que resuena en las cámaras, sugiriendo un conocimiento acústico que apenas estamos empezando a comprender. Mientras sus médicos realizaban cirugías complejas y sus escribas documentaban cada transacción bajo leyes de una equidad sorprendente, los artistas grababan en la piedra la promesa de la inmortalidad. En los banquetes de la élite, la vida se celebraba con música de arpas y el aroma dulce del incienso kifi, una mezcla sagrada de mirra y miel que conectaba el mundo terrenal con el divino. Pero para alcanzar la eternidad, el cuerpo debía ser preservado. La momificación no era solo un rito funerario, era una ciencia química y espiritual de 70 días para preparar al individuo para su viaje final. Frente a Osiris, cada corazón era pesado contra la pluma de la verdad. Solo aquellos que habían vivido en armonía con la Ma'at podían cruzar el umbral, el destino final, el campo de juncos. Un Egipto idealizado donde la muerte no existe. Hoy, esas piedras siguen brillando, recordándonos que, aunque el imperio cayó, su legado permanece grabado para siempre en la memoria de la humanidad. Nada es eterno, ni siquiera el Nilo. Hacia el año 2100 a.C., las inundaciones fallaron. La sequía trajo el hambre, y con ella, el colapso del gobierno central. Egipto descendió a un siglo de anarquía y guerras civiles.
pero el espíritu de Kemet resurgió. Los reyes del Imperio Medio domaron la naturaleza con una ingeniería hidráulica sin precedentes, convirtiendo oasis olvidados en el granero de la nación. Con el estómago lleno, Egipto miró hacia el sur, expandiendo sus fronteras más allá de las cataratas de Nubia. Fue una era de refinamiento cultural y técnico, donde los nilómetros marcaban no solo el nivel del agua, sino el pulso de una civilización que había aprendido a sobrevivir al caos. La invasión de los Hyksos cambió a Egipto para siempre. De víctimas pasaron a ser conquistadores, adoptaron el carro de guerra y transformaron su ejército en una máquina de combate imparable. Con Tutmosis III, Egipto se convirtió en el primer imperio global, extendiéndose desde el Éufrates hasta la cuarta catarata del Nilo. El Imperio Nuevo fue la era del exceso y la gloria. Ramsés II, el gran ancestro, llenó la tierra con templos colosales grabados con sus victorias. Abu Simbel y Karnak no eran solo monumentos, eran advertencias de piedra para cualquiera que osara desafiar la Maat. En el Valle de los Reyes, los faraones buscaron el descanso eterno en cámaras de oro y color. Bajo el cielo de Tebas, Egipto alcanzó su cenit, una metrópolis de luz que iluminó el mundo antiguo antes de que las sombras del tiempo comenzaran a alargarse. La vida en Egipto no era solo monumentos, era el aroma del pan recién horneado y la cerveza artesanal en las azoteas de ladrillo. El sol dictaba el ritmo de las familias que, bajo el calor del valle, construyeron el hogar más estable del mundo antiguo. En sus jardines de lotos y campos de lino, los egipcios perfeccionaron el arte de vivir. Mientras los hombres labraban, las mujeres administraban con una autonomía legal que ninguna otra civilización de la época pudo igualar, asegurando que la Maat reinara incluso en la economía del hogar. Al caer la noche, entre juegos de Senet y luces de aceite, Egipto descansaba, confiado en la eternidad de sus ciclos. Mientras el mundo antiguo silenciaba a la mujer, en Egipto ella era legalmente libre. Podía poseer tierras, testificar ante jueces y decidir su propio destino, gestionando imperios económicos desde la paz de su hogar. Hatshepsut desafió todas las normas. No solo gobernó como regente, asumió los títulos de un faraón masculino y lideró expediciones legendarias a tierras exóticas, trayendo incienso y oro para la gloria de Amón. Su templo en Deir el-Bahari es el testimonio de piedra de una mujer que se negó a ser olvidada. Médicas y escribas demostraron que el talento no conocía géneros, pero el poder tiene un precio. Tras su muerte, sus sucesores intentaron borrar su rastro, recordándonos que incluso en el Egipto eterno, la política podía ser tan despiadada como el desierto. En las casas de la vida, el conocimiento era sagrado. Sus médicos realizaban cirugías con una precisión que hoy nos asombra, utilizando la miel como antibiótico y el opio para el dolor, sentando las bases de la medicina moderna. Fueron maestros de la lógica. Midieron la tierra con cuerdas y estrellas, prediciendo la inundación mediante el ascenso de Sirio y creando el calendario de 365 días que aún rige nuestras vidas. Desde la química del vidrio hasta la ingeniería naval capaz de mover obeliscos de 300 toneladas, Egipto fue un laboratorio de innovación constante. Su ciencia no buscaba solo la utilidad, sino la conexión perfecta entre la Tierra y el cosmos. Pero incluso los imperios inmortales tienen un final. El ataque de los pueblos del mar y las crisis económicas internas agotaron la fuerza del Nilo. Los faraones cedieron ante nuevos conquistadores, primero los persas y luego Alejandro Magno, quien buscó en Egipto la legitimidad de los dioses. Con Cleopatra, la última reina, las luces de la autonomía faraónica se apagaron ante el avance de Roma. Los jeroglíficos guardaron silencio bajo la arena durante casi 2000 años, esperando a ser despertados por la curiosidad de una nueva era. Egipto no murió, se transformó. Su legado vive en nuestra administración, nuestra ciencia y nuestra fascinación por lo eterno. Porque mientras el sol siga saliendo sobre las pirámides,
la civilización del Nilo seguirá susurrándonos que la verdadera inmortalidad reside en lo que dejamos atrás.